Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro canal de audiolibros. Si eres un amante de las historias intrigantes y llenas de misterio, este es el lugar perfecto para ti. No olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hoy les traemos una narración muy especial de un clásico de la literatura de Ambrose Bierce, El Club de los Parricidas. Este relato corto nos sumergirá en un mundo oscuro y satírico, donde la moral y las decisiones extremas juegan un papel crucial. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos los giros inesperados y las críticas sociales que Bierce presenta en esta historia. Así que, si te atreves a unirte a nosotros en este viaje lleno de ironía y reflexión, acomódate, relájate y disfruta del Club de los Parricidas. Capítulo 1. El Club. La luz tenue de las lámparas de gas iluminaba la habitación, proyectando sombras largas y distorsionadas en las paredes. Un aire denso, cargado de misterio, flotaba en el ambiente, mientras el crujir de los pasos sobre el suelo de madera resonaba débilmente. La habitación era austera, con muebles de época, una mesa grande y algunas sillas dispuestas alrededor, pero la atmósfera era opresiva, como si cada rincón de aquel espacio estuviera impregnado de un secreto oscuro. Los miembros del club habían llegado puntuales, como siempre. Ninguno de ellos compartía una mirada casual ni una palabra innecesaria. Era un grupo exclusivo, reservado para aquellos que habían cruzado una línea que pocos se atreverían a traspasar, el parricidio, el acto de matar a su propio progenitor. Un hecho atroz que, sin embargo, en ese lugar se presentaba con una extraña normalidad. El presidente del club, un hombre de presencia imponente, se encontraba al fondo de la habitación. Sus ojos, oscuros y penetrantes, observaban atentamente a cada miembro mientras se acomodaban en sus asientos. Nadie osaba interrumpir el silencio que llenaba el lugar, como si las palabras fueran innecesarias en un espacio donde los actos ya habían hablado lo suficiente. Era un club que no se regía por normas convencionales, sino por un vínculo mucho más profundo y quizás, más perverso. «Bienvenidos, señores», comenzó el presidente, su voz grave resonando en las paredes. «Hoy es otro día en el que nos reunimos para compartir lo que nos une. No hay juicios aquí, solo aquellos que, como yo, hemos llevado la carga de una decisión irreversible». Su mirada recorrió la mesa. Algunos miembros asintieron con una expresión solemne, otros mantenían los ojos bajos, como si no pudieran soportar la intensidad de la mirada de su líder. «Cada uno de ustedes ha cometido un acto que la sociedad condenaría, un crimen que, según las leyes humanas, nos haría merecedores de la más severa de las penas. Pero aquí, en este lugar, entendemos que hay razones que van más allá de la simple moralidad. Cada uno de nosotros ha hecho lo que debía hacerse, y lo hicimos porque no había otro camino». Una pausa larga siguió a sus palabras, como si esperara que sus palabras calaran hondo en los corazones de los presentes. Ninguno se atrevió a responder, pero el silencio se sentía como un acuerdo tácito. «Este club», continuó el presidente, «es un refugio para aquellos que entienden que no todo en la vida es blanco o negro. Algunos aquí tienen razones que podrían considerarse justas, otros simplemente buscaban liberarse de una carga insoportable. Pero lo importante es que todos hemos tomado la misma decisión, y ahora compartimos este lazo que, por inhumano que parezca, nos hace más humanos que los que nos condenan». Al fondo de la mesa, un hombre alto y delgado, con una mirada vacía, levantó la mano lentamente. El presidente asintió, indicándole que podía hablar. «¿Y qué nos hace diferentes de los que nos persiguen?», preguntó el hombre, su voz quebrada. «¿Acaso no somos también monstruos para el mundo exterior? ¿Por qué seguir con este juego, si al final todos seremos juzgados de la misma manera?» El presidente sonrió, aunque su expresión era sombría. «Porque, querido amigo, aquí no se trata de lo que el mundo piense. Se trata de lo que cada uno de nosotros considera justo. En este club, somos los únicos que entendemos las circunstancias, los que sabemos lo que implica vivir con un acto como el que cometimos. Y en este entendimiento, encontramos nuestra redención». Los demás miembros asintieron, algunos pensativos, otros con una expresión de aceptación resignada. El ambiente continuó cargado de esa tensión inexplicable, una mezcla de comprensión y desdén hacia el mundo exterior, que los veía como villanos. Pero en ese lugar, los villanos eran los héroes de su propia historia. El presidente dio una señal a un hombre corpulento que se encontraba en un rincón oscuro, quien se acercó con un pequeño estuche de cuero. Lo colocó sobre la mesa con cuidado, y todos los ojos se dirigieron hacia él. «Hoy, como es costumbre, cada uno de nosotros compartirá su historia. No para obtener perdón, sino para entender lo que nos llevó hasta aquí. La sinceridad será nuestro único juicio». Un murmullo recorrió la sala,
mientras los miembros se preparaban para escuchar y ser escuchados. Cada uno de ellos tenía una historia única, pero todas compartían una verdad inquebrantable. Todos ellos habían cruzado la línea que separa a los hombres de los monstruos. Y ahora, juntos, debían vivir con las consecuencias. La reunión estaba por comenzar, y el destino de cada uno de ellos se tejía en las palabras que pronto llenarían el aire de esa habitación. Este primer capítulo establece el tono sombrío y moralmente ambiguo de la obra. A lo largo de los siguientes capítulos, los relatos de cada miembro desvelarán los detalles de sus crímenes y las razones detrás de ellos, profundizando en la naturaleza humana y la moralidad. Capítulo 2. La primera reunión. La sala se sumió en un silencio pesado mientras todos los miembros del club aguardaban. La conversación del presidente se había detenido, y ahora era el turno de los presentes para compartir sus relatos. En el ambiente flotaba una mezcla de ansiedad y expectación. Cada uno de los hombres sentía, de alguna manera, que esta noche sería diferente, que algo más profundo se revelaría en sus vidas. Fue el hombre alto y delgado, de mirada vacía, quien rompió el silencio. Su voz, apenas audible al principio, se fue haciendo más firme conforme hablaba. «Mi nombre es Edward Pritchard», comenzó, su mirada perdida en el vacío, como si quisiera huir de sí mismo. «Y yo, maté a mi padre porque no tenía otra opción». Los ojos de los miembros del club se fijaron en él. Algunos parecían impasibles, otros se notaban curiosos, esperando escuchar el relato que justifica lo injustificable. Edward, al principio vacilante, comenzó a relatar su historia de una manera que dejó entrever la tragedia que lo había marcado. «Mi padre era un hombre de carácter severo, una figura autoritaria, y no me malinterpreten, eso no es lo que me llevó a hacer lo que hice. No se trataba de la disciplina o de la crianza. Se trataba de lo que se escondía detrás de su fachada. A lo largo de los años, fui testigo de cómo destruyó la vida de mi madre. Cada palabra que salía de su boca era una condena. Cada gesto suyo arrastraba a mi madre a una espiral de desesperación. Y luego, lo peor de todo, sus manipulaciones, sus abusos». Su voz se quebró por un momento, pero continuó, cada palabra impregnada de una angustia palpable. «Cuando vi la oportunidad, cuando su salud comenzó a deteriorarse, su control sobre ella se hizo más fuerte. Fue entonces cuando me di cuenta de que, si no hacía algo, su influencia sería tan destructiva que mi madre no lo resistiría por mucho más tiempo. Así que, tomé la decisión. Sabía que si no lo detenía, ella sería la siguiente». Edward no necesitaba entrar en detalles más macabros. Cada miembro del club comprendía lo suficiente, pues todos, en su propio modo, habían llegado a conclusiones similares. Había una racionalización detrás de cada crimen cometido, una justificación personal, aunque la sociedad lo viera como un acto monstruoso. «Lo hice por ella», dijo Edward, levantando la mirada por primera vez. «No fue por odio, no fue por deseo de venganza. Fue por un amor que no podía dejar que se desmoronara más». El silencio que siguió fue profundo, tan denso que casi se podía tocar. Los demás miembros observaban a Edward, pero ninguno emitió juicio alguno. Sabían que, aunque su acto fuera reprobable ante los ojos del mundo, él no era un asesino común. Él era uno de ellos, alguien que había tomado una decisión que solo podía entenderse dentro de las paredes de este club. El presidente, tras un largo momento de reflexión, asintió lentamente, como si aprobara la exposición de Edward. Luego, con una calma calculada, habló. «Todos ustedes tienen una razón, una justificación, por la que tomaron el mismo camino. Es nuestra carga, y también nuestra condena. Aquí, no estamos para juzgar ni para absolvernos, sino para compartir. Cada relato que escuchamos es una pieza de un rompecabezas, uno en el que todos estamos involucrados. Cada uno de nosotros se enfrenta a su propia verdad». Edward guardó silencio, y fue entonces cuando otro miembro, un hombre de mediana edad con rostro serio y cicatrices de tiempo, comenzó a hablar. Su nombre era Henry Lawson, y su historia, aunque igualmente sombría, era diferente. «Mi caso no tiene las mismas motivaciones», comenzó Henry, con una frialdad que contrastaba con la emoción de Edward. «Mi padre no fue un tirano. No fue un hombre cruel ni destructivo. Pero, aún así, me vi obligado a tomar la misma decisión». Henry explicó que su situación era más complicada, un conflicto que surgió no de un abuso físico, sino de una batalla psicológica constante. «Mi padre era un hombre de principios, un hombre que esperaba que su legado continuara sin importar los costos. Y lo que más temía era que yo, su hijo, no estuviera a la altura de su imagen». Con una voz baja, continuó. «A lo largo de los años, sus expectativas sobre mí se volvieron una carga insoportable. Cada uno de mis fracasos era un reflejo de su desdén.
Mi vida nunca fue mía. Lo que él quería de mí me despojaba de mi propio ser. Me encontraba atrapado entre las expectativas de un hombre que no podía ver que yo no era él, que no podía cumplir su visión de la vida. Al final, dijo Henry con un suspiro, decidí que la única forma de liberarme de su peso era acabar con esa imagen. Acabar con su vida y, de alguna manera, recuperar la mía. El ambiente en la sala se tensó aún más. Las historias no eran simples relatos de crímenes. Eran confesiones profundas, desgarradoras, que tocaban las fibras más sensibles de la naturaleza humana. Los miembros no se veían como monstruos, sino como seres humanos rotos, que se habían perdido en las sombras de sus decisiones. El presidente, sin mostrar emoción, asintió y habló nuevamente, marcando el final de la primera ronda de relatos. Así como Edward y Henry han compartido sus historias, cada uno de ustedes tiene su propia verdad. Este es el propósito de este club: escuchar sin juzgar, compartir sin temor. Nadie aquí está exento de culpa, pero tampoco estamos aquí para condenarnos. La sociedad nos ha apartado, y por eso hemos creado este espacio. Aquí somos iguales. Con esas palabras, la reunión continuó en silencio, mientras los demás miembros del club procesaban las historias de sus compañeros. Cada uno sabía que, en algún lugar profundo de su ser, algo había cambiado esa noche. Las líneas entre el bien y el mal ya no parecían tan claras, y el peso de sus actos, aunque siempre presente, parecía un poco más llevadero en la compañía de aquellos que comprendían lo incomprensible. Este segundo capítulo profundiza en las motivaciones detrás de los actos de los personajes, mostrando que, aunque sus crímenes sean horribles, cada uno tiene razones complejas y profundamente humanas para justificar sus decisiones. Capítulo 3. La revelación de Stephen. El silencio que siguió a la segunda ronda de relatos fue denso, casi insoportable. Los miembros del club parecían sumidos en sus pensamientos, cada uno procesando las confesiones de los demás, reflexionando sobre sus propios actos, o tal vez buscando una forma de dar sentido a lo que solo podía ser visto como una aberración. Sin embargo, en esa habitación, rodeados de aquellos que compartían sus mismas sombras, el juicio externo no existía. El presidente, observando a sus compañeros, levantó la mano con gesto solemne. Era hora de continuar. Aunque cada miembro se había ofrecido a contar su historia, no todos se sentían preparados para compartirla de inmediato. El club era, después de todo, un espacio para escuchar y ser escuchado, pero nunca una obligación. Fue Stephen Blackwell, un hombre de aspecto serio y mirada penetrante, quien rompió el silencio. Con un movimiento lento, casi como si tomara fuerzas de algún lugar profundo dentro de sí, comenzó a hablar. Su voz, aunque grave, llevaba un tono extraño, casi distante, como si no estuviera completamente allí, como si hablara desde un lugar lejano. Mi nombre es Stephen Blackwell, dijo, mirando al suelo. Y mi historia es diferente, en cierto modo. Los ojos de los demás se volvieron hacia él, con una mezcla de curiosidad y expectación. Cada relato hasta el momento había tenido algo en común. Una justificación, por más distorsionada que fuera, por la que sus autores se sentían exonerados de alguna forma. Pero Stephen, hasta ahora, había permanecido en silencio. Y en ese silencio, había algo que indicaba que su relato podría ser más complejo, incluso más perturbador. Mi padre no fue un hombre cruel, ni abusivo, continuó Stephen, con voz pausada, casi como si estuviera dándole forma a sus pensamientos a medida que los compartía. En muchos aspectos, él fue un hombre digno. Pero lo que la gente no sabía, lo que nadie sabía, era que mi padre vivía una doble vida. Yo lo descubrí por accidente, y nunca pude olvidar lo que vi. Los miembros del club se inclinaron un poco hacia adelante, como si intuyeran que lo que venía a continuación no era simplemente una historia de odio o venganza. Era algo más complicado. Stephen hizo una pausa, mirando a los otros miembros con una expresión sombría. Mi padre tenía una relación secreta, una relación con una mujer que no era mi madre. Durante años, me vi obligado a mantener el silencio sobre ello, a ocultar lo que había descubierto, porque sabía que si mi madre se enteraba, su mundo entero se desplomaría. Pero a medida que los años pasaron, esa mentira se hizo más grande. Mi padre me pedía que no dijera nada, que ignorara lo que había visto. Pero no pude. Sus manos, que estaban quietas sobre la mesa, empezaron a temblar ligeramente. Lo que me resultaba más insoportable no era la relación en sí, sino el hecho de que mi padre, a pesar de su aparente rectitud, vivía en una constante mentira. Y lo peor de todo, era que no le importaba destruir a aquellos que lo amaban. El aire en la sala se volvió más denso a medida que Stephen continuaba. Cada palabra que pronunciaba parecía cargar con un peso aún mayor. Mi madre, pobre mujer, nunca supo la verdad.
Vivía con la ilusión de que su esposo era un hombre honesto. Y yo fui cómplice de esa ilusión. Fui testigo del engaño y no hice nada para detenerlo. Pero no fue hasta que encontré cartas que mi padre había guardado durante años, en las que él expresaba su amor por esa mujer, que todo se hizo insoportable. En ese momento, me di cuenta de que él nunca cambiaría. Nunca admitiría lo que había hecho. Y mi madre seguiría viviendo en esa mentira, engañada, amando a un hombre que no existía. Entonces, tomé una decisión, dijo Stephen, levantando la mirada por primera vez. Una decisión que, al principio, parecía impensable. No quería que mi madre sufriera más. No quería que su vida continuara bajo esa ilusión. Así que, una noche, tras una discusión que tuve con él, lo hice. Lo maté. Un silencio sepulcral invadió la sala. Cada miembro estaba en shock, aunque ninguno se atrevió a emitir juicio alguno. El relato de Stephen había sido completamente diferente a lo que se esperaba. No había sido un acto impulsivo ni de venganza. Había sido una liberación, una decisión tomada desde una profunda decepción y desesperación. Lo que hice no fue por odio, continuó Stephen, su voz más tranquila ahora. No lo maté porque lo odiara. Lo maté porque me di cuenta de que su muerte era la única forma de que mi madre pudiera vivir sin la carga de su traición. Y al final, lo hice por ella. Como todos aquí lo han hecho por algún motivo. Por una razón, por un propósito. El presidente, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, asintió con gravedad, como si entendiera la complejidad de lo que Stephen acababa de decir. Cada uno de nosotros, en nuestra propia forma, ha tomado decisiones que no podrían comprenderse de otra manera. Pero aquí estamos, compartiendo nuestras cargas, nuestras verdades. La atmósfera en la habitación se volvió más pesada. Las historias que se estaban compartiendo no solo hablaban de crímenes, sino de las profundidades del alma humana. La desesperación, el amor, la traición y la compasión se entrelazaban en las palabras que fluían de los labios de los miembros del club. Aunque todos ellos habían cometido lo que la sociedad llamaría atrocidades, en ese espacio se entendían mutuamente de una forma que nadie más podría. Stephen guardó silencio, y los demás miembros del club permanecieron en su reflexión. Nadie habló inmediatamente. Cada uno digería las palabras de su compañero, considerando sus propias circunstancias y los motivos que los habían llevado hasta ese punto. Finalmente, fue el presidente quien rompió el silencio. Lo que hemos escuchado hoy nos recuerda que, a veces, la verdad no es sencilla. No todo es blanco o negro. Cada uno de nosotros ha tomado un camino que no tiene retorno, pero lo hemos hecho porque pensábamos que era lo correcto. Y eso es lo que nos une. No la culpabilidad, ni el arrepentimiento, sino la comprensión de que no todos los actos son maldad pura, ni todos los actos de justicia son puros. Con esas palabras, la reunión continuó, pero el ambiente ya había cambiado. Los relatos, tan cargados de emoción y complejidad, habían dejado una huella indeleble en todos los presentes. Este capítulo profundiza aún más en las complejidades psicológicas y emocionales de los personajes, revelando que el parricidio no es solo un crimen, sino un acto que surge de circunstancias personales, a menudo llenas de dolor y desesperación. Capítulo 4. La confesión de Elías. El ambiente en la habitación era pesado. Las palabras de Stephen Blackwell aún flotaban en el aire, y cada miembro del club parecía estar absorbido por la gravedad del relato. El silencio que siguió a su confesión se estiró más de lo esperado, como si las voces de los otros miembros lucharan por encontrar la fuerza suficiente para salir a la luz. Fue finalmente Elías Green, un hombre con aspecto apacible y modales suaves, quien, tras un largo suspiro, rompió el silencio. Su mirada era profunda, su expresión de una calma que no coincidía con el peso de la historia que se disponía a contar. «Creo que ahora es mi turno», dijo Elías, su voz casi un susurro. «Mi historia no tiene el dramatismo de las anteriores. No hay traición ni desengaño. No hay un padre infiel ni un secreto guardado por años. Mi historia es diferente». Los miembros del club lo miraban con expectación, cada uno preguntándose cómo sería el relato de Elías. Había algo en su presencia que parecía no encajar con la oscuridad del club. Sin embargo, todos sabían que, al igual que ellos, su historia también había sido marcada por la tragedia. «Mi padre», comenzó Elías, «era un hombre recto, de principios inquebrantables. Era un hombre que vivía por su honor, un hombre que me enseñó a ser responsable, a trabajar duro y a no dejar que los vicios del mundo me desviaran del camino correcto. Como hijo, siempre sentí una gran admiración por él. Mi madre, por su parte, era el alma del hogar, una mujer bondadosa y llena de amor. No tuvimos una vida lujosa, pero sí una vida tranquila, de respeto y armonía.
Pero como todos sabemos, lo que se ve desde fuera no siempre es lo que sucede en realidad. Elías hizo una pausa, sus ojos fijos en sus manos, que descansaban sobre la mesa. Su relato parecía más calmado, pero había algo en su voz que delataba la tensión interna que estaba experimentando. Mi padre tenía un carácter inflexible, continuó, su tono ahora más firme. Nunca aceptaba el error. No importaba cuánto lo intentara, nunca conseguía que él viera las cosas desde otro punto de vista. Eso era lo que más me frustraba. La perfección era su meta, y si no alcanzaba esa perfección, la culpabilidad recaía sobre mí. Un leve estremecimiento recorrió su cuerpo al pronunciar esas palabras. No me malinterpreten. Mi padre no era cruel, pero su justicia era absoluta. Siempre que cometía un error, siempre que no cumplía con sus expectativas, él me lo hacía saber. Y no hablo solo de pequeños deslices, hablo de cada paso que no estaba a la altura de lo que él consideraba correcto. Los miembros del club escuchaban en silencio, intrigados por la aparente lucha interna de Elías. Su historia parecía ser la de un hijo que simplemente no podía satisfacer las expectativas de un padre implacable. Mi madre era diferente, continuó, su voz suavizándose. Ella me entendía. Siempre estaba allí para darme consuelo, para hacerme ver que estaba bien, que no todo era mi culpa. Pero mi padre, él nunca vio mis esfuerzos. Cada vez que fallaba, veía en sus ojos la decepción. Y esa decepción era más pesada que cualquier castigo físico. Los recuerdos parecían atormentar a Elías. Su rostro se contraía levemente, como si intentara encontrar palabras para explicar lo que sucedió a continuación. Era evidente que la historia que estaba a punto de contar no era fácil de compartir. Un día, después de una discusión particularmente amarga, en la que él me reprochó algo que ni siquiera era mi culpa, algo dentro de mí se rompió. Estaba cansado. Cansado de ser siempre el culpable, de ser siempre el que no estaba a la altura. Mi padre me miró con esos ojos llenos de desdén, y en ese momento, me desbordé. Elías cerró los ojos brevemente, como si buscara la fuerza para continuar. Lo maté, dijo en voz baja, como si las palabras pesaran más de lo que podía soportar. No fue un acto planeado, ni de venganza. No fue un impulso de odio. Fue más bien, una liberación. En ese instante, sentí que si no lo hacía, me seguiría hundiendo más y más en su visión de mí. Le di un golpe. Fue rápido, casi inconsciente. Y cuando se desplomó, me di cuenta de lo irreversible que había sido. El club permaneció en un silencio tenso, mientras Elías luchaba por seguir adelante con su relato. Cada palabra parecía estar drenando su energía, y los otros miembros del club lo observaban con una mezcla de empatía y sorpresa. No todos los relatos eran tan simples como la ira o la venganza. Algunos nacían de un sufrimiento prolongado, de la desesperación de ser constantemente juzgado. En el momento que él cayó, supe que había hecho algo terrible, algo que jamás podría deshacer. Mi madre nunca supo la verdad. La engañé, le hice creer que fue un accidente. Y aunque sabía que no podía vivir con ese peso, sentí que no había otra opción. La vida con mi padre era insoportable, y en ese momento creí que la única forma de liberarme de su sombra era dejarlo atrás. Elías hizo una pausa, mirando fijamente al grupo. Su rostro estaba marcado por la fatiga, pero también por un profundo arrepentimiento. Lo que hice fue un error. Un error que me persigue todos los días. Pero también fue una liberación. Como muchos de nosotros aquí, sentí que no había más salida, que no había otra forma de encontrar paz. Lo que nunca entendí, hasta ahora, es que la paz no llega a través de la muerte, sino a través del perdón. El presidente asintió lentamente, como si hubiera comprendido las complejidades del relato. La paz es algo que todos buscamos, pero a veces la buscamos de las formas equivocadas. Con estas palabras, el silencio volvió a llenar la sala, más denso que antes. Las historias de cada uno de los miembros del club se entrelazaban, todas marcadas por decisiones difíciles, por momentos en los que la humanidad se ve confrontada con dilemas oscuros, donde lo correcto y lo incorrecto no siempre son claros. Elías, exhausto pero aliviado de haber hablado, se recostó en su silla, mirando al frente. Los demás miembros del club, aunque sorprendidos, entendían lo que sentía. Nadie estaba allí para juzgar, sino para comprender. Y en esa comprensión, en esa aceptación mutua, parecía residir la verdadera esencia del club. Capítulo 5. El silencio de Andrew. El viento soplaba con fuerza esa noche, y las cortinas de la vieja mansión se movían al ritmo de una brisa fría. Las llamas de la chimenea crepitaban, iluminando tenuemente las caras de los miembros del club, que se encontraban reunidos una vez más. Después de la revelación de Elías,
Todos parecían haber caído en un silencio reverente, como si las palabras ya dichas pesaran demasiado como para continuar hablando. La atmósfera estaba densa, y todos sabían que el siguiente en hablar era Andrew. Andrew Lane era el miembro más joven del grupo, un hombre de unos 30 años que había sido invitado al club hace relativamente poco. Tenía un aire tranquilo, casi introspectivo, y su mirada profunda y seria lo hacía parecer mucho mayor de lo que realmente era. En muchos aspectos, Andrew era el más reservado, casi enigmático. Nunca había compartido muchos detalles sobre su vida personal, y su presencia, aunque silenciosa, siempre dejaba una sensación de inquietud en el aire. La mirada de Andrew recorrió los rostros de los demás. Su expresión era grave, más de lo habitual. Sabía que todos esperaban que él hablara, que compartiera su historia. Pero, como siempre, había algo en su interior que le impedía abrirse completamente. Finalmente, después de un largo suspiro, Andrew habló. Mi historia no tiene la complejidad de la de Elías. Tampoco es tan directa como la de Stephen o la de los demás. Pero tiene algo que la hace diferente, comenzó, su voz tranquila pero firme. No soy una víctima de mi familia, no como muchos de ustedes. Yo no sufrí de una opresión constante, ni de abusos, ni de manipulaciones. Mi historia tiene que ver con la indiferencia. Con el vacío. Sus palabras causaron una ligera conmoción entre los presentes. La indiferencia. Era un término que raramente se mencionaba en sus reuniones. Todos los relatos hasta ahora estaban marcados por una gran carga emocional, por una lucha entre el amor y el odio, la traición y el perdón. Pero la indiferencia, esa palabra tan vacía, parecía más peligrosa que cualquier otra. Mi padre, continuó Andrew, era un hombre distante. No era cruel, ni abusivo, ni impío. Era un hombre ocupado, atrapado en sus propios pensamientos, en sus negocios, en su mundo. Mi madre, por su parte, era como una sombra. Estaba siempre ahí, pero nunca era realmente visible. Se ocupaba de las tareas del hogar, pero no ofrecía cariño, no ofrecía consuelo. No recuerdo que me abrazara nunca. No recuerdo palabras de ánimo, de amor. Para ellos, simplemente, existíamos. Andrew dejó que sus palabras se asentaran en el aire, como si cada una de ellas cayera sobre el grupo con un peso indescriptible. La indiferencia era una forma de dolor que muchos no entendían, pero que en realidad podía ser tan destructiva como el abuso mismo. Yo no pedía mucho, siguió, solo que me miraran, que me escucharan, que me sintieran. Pero siempre estaba solo. Mis padres nunca prestaron atención a lo que sentía. Siempre estaban ocupados, siempre preocupados por sus propios problemas. Mi padre me veía como un objeto más en su vida, como una extensión de su éxito, y mi madre, bueno, mi madre estaba atrapada en su propia melancolía, en su propio sufrimiento. Creo que nunca me entendió, y ni siquiera se intentó hacerlo. Su voz vaciló por un momento. Andrew nunca había hablado de su familia con tanta claridad, y parecía que el peso de esas palabras lo afectaba más de lo que él mismo había anticipado. En mi casa no había amor, pero tampoco odio. Había vacío. Un vacío que me tragó durante años. Durante mucho tiempo, pensé que el problema era mío, que era yo quien no podía conectar con ellos, que no era digno de su atención. Pero con el tiempo entendí que el verdadero problema no era yo. Era la indiferencia de ellos. Mi padre no me mató con su desprecio, sino con su indiferencia. Mi madre no me lastimó con su frialdad, sino con su constante ausencia emocional. Andrew se detuvo un momento, mirando al fuego. Su rostro estaba impasible, pero sus ojos reflejaban la tormenta que se desataba en su interior. Las palabras se habían apoderado de él, y no parecía poder detenerse. Una noche, cuando tenía 18 años, algo cambió. Mi padre había estado trabajando hasta tarde, como siempre, y mi madre había desaparecido en su habitación, como siempre. Yo estaba en mi cuarto, leyendo, como siempre. Pero esa noche, algo dentro de mí hizo clic. No sé si fue la acumulación de años de soledad, de vacío, de no ser visto ni oído por nadie. No sé si fue un impulso repentino o si simplemente llegó a su fin una etapa de desesperación interna. Pero esa noche, tomé una decisión. Su voz se quebró ligeramente. Parecía que estaba reviviendo ese momento en su mente, trayendo a la superficie la emoción que había guardado durante tanto tiempo. Entré en el estudio de mi padre, y lo encontré allí, como siempre, sentado frente a su escritorio, con la mirada fija en los papeles. Era una imagen tan familiar que me hizo sentir que nunca habíamos existido como familia. No dije nada. No había necesidad de palabras. Me acerqué y tomé lo primero que encontré, un peso de metal que estaba sobre su escritorio. Y lo golpeé. No me importó. En ese momento,
Todo lo que quería era que me viera, que me escuchara, que al menos supiera que existía. Andrew cerró los ojos, tratando de recuperar la compostura. No lo maté. No era esa mi intención. Pero lo dejé gravemente herido. Mi padre nunca se levantó de su silla, y mi madre nunca supo lo que pasó. Me fui, y pasaron años antes de que pudiera afrontar lo que había hecho. Pero el daño ya estaba hecho, porque, al final, el dolor que más duele es el que nadie ve. Mi padre nunca se recuperó completamente. Mi madre nunca dejó de ser la sombra que había sido siempre. Y yo nunca pude salir de ese vacío. El club se quedó en silencio, asimilando lo que Andrew acababa de compartir. La indiferencia de la que hablaba era más insidiosa de lo que muchos podrían haber imaginado. No siempre se trataba de un conflicto directo, de una lucha entre la vida y la muerte. A veces, la indiferencia era lo suficientemente cruel como para despojar a alguien de su humanidad, de su esencia. Andrew no levantó la vista, pero los demás miembros sabían que su confesión era tan profunda como las de los demás, aunque mucho más silenciosa. Al igual que Elías, él también había llegado a una conclusión amarga, pero diferente. No siempre era el odio lo que impulsaba a la violencia, sino la incapacidad de sentirse verdaderamente conectado. Capítulo 6. La confesión de Stephen. La noche ya estaba avanzada cuando el ambiente se cargó de una tensión palpable. Después de la revelación de Andrew, nadie parecía estar dispuesto a hablar de inmediato. Los miembros del club estaban sumidos en sus propios pensamientos, absorbiendo la gravedad de lo dicho hasta ese momento. Fue Stephen quien rompió el silencio, su voz baja pero clara, resonando con un tono que dejó entrever una lucha interna. Stephen Blackwell era un hombre de apariencia imponente, con una presencia que parecía llenar cualquier habitación. Había sido miembro del club desde sus inicios, y su historia, aunque nunca había sido contada en su totalidad, se rumoreaba entre los demás. A menudo se le veía como el más fuerte del grupo, el más seguro de sí mismo. Pero esa noche, algo había cambiado en él. Mi historia, comenzó, mirando a los demás con una expresión seria, es quizás la más difícil de aceptar. Se detuvo, como si no estuviera seguro de cómo continuar. Los otros miembros del club lo observaban atentamente. Stephen nunca había mostrado una vulnerabilidad tan clara. Como muchos de ustedes, crecí con un padre estricto. Pero a diferencia de ustedes, mi padre no era simplemente estricto o exigente. Él era cruel, y su crueldad no era evidente al principio. Era una crueldad disfrazada de amor, de sacrificio, de disciplina. Pero con el tiempo, comencé a ver las grietas. Stephen hizo una pausa, sus ojos mirando al fuego de la chimenea, como si las llamas pudieran ayudarle a ordenar sus pensamientos. Mi padre tenía un concepto muy claro de lo que significaba ser un hombre. De lo que significaba ser fuerte, ser responsable, ser digno. No había lugar para la debilidad, no había espacio para el error. No había espacio para el amor, o al menos, no para el tipo de amor que uno pudiera esperar de un padre. Recuerdo que cuando era niño, mi padre me decía que un hombre no debía llorar. Que las emociones eran para los débiles. Me castigaba si me veía derramar una sola lágrima. Me decía que debía aprender a controlar mis emociones, a ser dueño de ellas. Y por mucho tiempo, creí que eso era lo correcto. Que un hombre debía ser inquebrantable, que no debía mostrar vulnerabilidad. Stephen se inclinó hacia adelante, como si quisiera compartir una parte aún más profunda de su alma. Pero lo que nunca me dijo mi padre es que, al exigir que fuera fuerte, que fuera perfecto, también me estaba enseñando a reprimir todo lo que sentía. A desconectarme de mi humanidad. Me enseñó que no debía confiar en nadie, ni siquiera en mí mismo. No había lugar para la debilidad en su mundo, y en su mundo, yo no tenía cabida. Los miembros del club estaban en completo silencio, absorbiendo cada palabra. La historia de Stephen era diferente a la de los demás, pero también estaba marcada por una ausencia, la ausencia de compasión, de comprensión. Con los años, el peso de esa enseñanza empezó a desmoronarme, continuó Stephen. Comencé a sentir que no podía ser lo que él quería. No podía alcanzar sus expectativas. Sentía que fallaba constantemente. Cada vez que pensaba que podía salir de esa sombra, que podría ser yo mismo, el miedo a decepcionarlo me golpeaba con fuerza. Así que empecé a hacer lo que siempre había hecho, ocultarme. Me convertí en una figura distante, sin emociones, sin necesidades, sin humanidad. En otras palabras, me convertí en lo que él quería que fuera. Un hombre fuerte. Pero esa fuerza, esa fachada, no duró. Cuando finalmente salí de casa para estudiar, conocí a una mujer, algo que nunca imaginé que sucedería. Ella me mostró lo que era el amor verdadero, la vulnerabilidad. En su presencia, me sentí humano,
por primera vez. Pero entonces, una parte de mí empezó a luchar contra eso. Empecé a sentir miedo de ser vulnerable, de necesitarla, de quererla. Porque si me permitía ser vulnerable, si me permitía amar de verdad, ¿no estaría entonces traicionando todo lo que mi padre me enseñó? Stephen se quedó en silencio por un momento. Su rostro era una mezcla de confusión y dolor. Al final, el miedo me consumió. Pensé que estaba perdiendo mi identidad, que me estaba volviendo débil. Así que tomé una decisión. Decidí no ver más a esa mujer. Decidí seguir el camino que mi padre había trazado para mí, el camino de la indiferencia, el camino de la fuerza. Pero lo que no entendí en ese momento es que al seguir ese camino, al elegir la soledad y el control, estaba perdiendo algo mucho más importante, mi propia alma. Los demás miembros del club escuchaban atentamente, completamente inmóviles. La confesión de Stephen era sombría, pero también profundamente humana. Nadie en la sala había hablado de esa manera antes. La lucha interna de Stephen era una lucha que muchos, de alguna manera, podían entender. Pasaron los años y, con el tiempo, me encontré atrapado en la misma prisión que mi padre había construido. Sin amor, sin conexión, sin posibilidad de cambio. Y fue entonces cuando todo se vino abajo. Cometí el error más grande de mi vida, me olvidé de quién era. Me olvidé de lo que realmente quería, de lo que realmente necesitaba. Y me di cuenta demasiado tarde de que esa indiferencia, esa fuerza que tanto valoré, era lo que me había llevado a esta situación. Stephen guardó silencio. La habitación estaba cargada de una tensión palpable. Todos los miembros del club comprendieron que su confesión, aunque distinta, era tan dolorosa como las de los demás. La crueldad no siempre venía de un acto violento, sino de un proceso más sutil, de la negación de la humanidad del otro. La lucha de Stephen había sido interna, un conflicto entre el amor y el miedo, entre la vulnerabilidad y la fortaleza. Mi historia no es tan clara como las de ustedes, concluyó Stephen, pero al final, todos estamos atrapados por algo. En mi caso, ese algo fue el miedo. Capítulo 7. La decisión final. La mañana siguiente, un aire tenso se había instalado en el grupo. La confesión de Stephen había dejado una marca en cada uno de los presentes, y mientras la conversación se había desviado hacia otros temas durante la cena, nadie pudo escapar de la inquietud que sus palabras habían provocado. Cada miembro del club se sentía atrapado en su propia historia, enfrentando su propia verdad a través de las experiencias de los demás. Era evidente que, aunque las historias de todos se entrelazaban en los mismos hilos de dolor y sacrificio, aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Qué hacer con todo lo que se había revelado? Las emociones estaban al borde de estallar, pero nadie se atrevía a ser el primero en hablar. El sol se alzaba en el horizonte, bañando el salón con una luz cálida, pero la sensación de frío seguía flotando en el aire. Los miembros del club se encontraban dispersos, como piezas de un rompecabezas que aún no lograban encajar. Nadie quería ser el primero en tomar una decisión sobre lo que estaba por venir. Fue Andrew quien finalmente rompió el silencio, su voz grave y segura, como siempre. Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás, dijo, mirando a los demás con determinación. Nos hemos confesado, hemos compartido nuestras historias. Pero ahora debemos decidir qué hacer con todo esto. Este club no puede seguir existiendo si no sabemos qué significa, si no entendemos realmente por qué estamos aquí. La declaración de Andrew, tan directa y tan cargada de implicaciones, dejó a todos en un estado de profunda reflexión. El peso de la palabra decidir colgaba sobre ellos como una nube pesada. ¿Qué significaba decidir? ¿Seguir adelante con su misión, seguir con el club como una forma de rendir homenaje a los actos de sus padres? ¿O sería hora de dejar atrás ese vínculo que los unía a la violencia y el dolor del pasado? Stephen, aún con el rostro marcado por el conflicto interno, habló en voz baja. No sé si puedo seguir con esto. No sé si puedo seguir viviendo con la culpa. Quizás el club sea una forma de aferrarnos a algo que ya no tiene sentido. Tal vez todo esto se haya convertido en una excusa para seguir sufriendo. Al escuchar las palabras de Stephen, el resto del grupo guardó silencio. La vulnerabilidad de su declaración caló hondo en los demás. Cada uno de ellos había estado luchando, a su manera, con la misma cuestión. ¿Qué hacer con el dolor del pasado? El silencio se prolongó, y luego fue Elizabeth quien, con su típica calma, se atrevió a hablar. Pero si dejamos el club, si renunciamos a esta forma de enfrentarnos a nuestro dolor, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda si no tenemos algo que nos una, algo que nos haga sentir que no estamos solos en este sufrimiento? Su pregunta quedó flotando en el aire, resonando con la incertidumbre que todos compartían. Elizabeth tenía razón.
Si el club ya no tenía propósito, si ya no ofrecía nada más que una repetición de historias de sufrimiento y venganza, ¿qué les quedaba? ¿Acaso habían llegado al fin de una era o el final de una ilusión? Una sensación de claustrofobia comenzó a apoderarse de la sala. Nadie quería enfrentar la realidad de que todo lo que habían hecho hasta ese momento podría ser en vano. ¿Realmente habían buscado redención a través del sufrimiento, o se habían encerrado en un círculo vicioso del que era imposible escapar? Fue entonces cuando Jeffrey, el miembro más joven del grupo, intervino con una mirada seria. Tal vez el problema no esté en lo que hemos hecho o en lo que hemos compartido, sino en lo que seguimos buscando. ¿Realmente estamos buscando justicia por lo que nos hicieron nuestros padres? ¿O estamos buscando algo más, algo que ni siquiera sabemos qué es? La pregunta de Jeffrey fue un golpe de claridad. Todos los presentes se miraron unos a otros, como si las piezas del rompecabezas finalmente comenzaran a encajar. ¿Qué estaban buscando realmente en el fondo? ¿Acaso no se habían reunido originalmente para vengar los crímenes de sus padres, para buscar justicia por las vidas rotas que habían heredado? Pero Jeffrey tenía razón. Tal vez no se trataba solo de venganza. Tal vez, al igual que Stephen había dicho la noche anterior, se trataba de algo mucho más profundo. Tal vez lo que estaban buscando no era la muerte de sus padres, sino una manera de liberarse de las cadenas invisibles que les habían atado a ellos durante toda su vida. La respuesta estaba cerca, al alcance de la mano. Pero todos sabían que la única manera de encontrarla era mirar hacia adentro, enfrentar lo que realmente querían de la vida, y tal vez, con ello, encontrar una manera de dejar atrás el pasado. Andrew, el líder del grupo, suspiró profundamente y se puso de pie. Es hora de tomar una decisión, amigos. Ya hemos recorrido un largo camino, y ahora debemos decidir si seguimos adelante con este club, si lo dejamos atrás, o si buscamos un nuevo propósito. Pero sea lo que decidamos, debemos hacerlo juntos. Un murmullo recorrió la sala, y por primera vez, todos parecían estar de acuerdo. El club ya no era solo un lugar para compartir historias de sufrimiento, no era solo un refugio para la venganza. Ahora, se había convertido en algo más complejo. Tal vez, al final, el propósito del club no fuera solo el dolor, sino la oportunidad de redimir lo que había sido perdido. Debemos seguir adelante, dijo Stephen, su voz llena de resolución. Debemos encontrar una nueva forma de vivir, una nueva forma de ser. Y si eso significa renunciar al club tal como lo conocíamos, entonces lo haremos. Y así, en ese momento, el destino del club quedó sellado. El camino que tomarían sería incierto, pero al menos ya no estarían atrapados en las sombras del pasado. Capítulo 8. El plan de redención. La decisión estaba tomada, pero eso solo era el comienzo de un proceso aún más largo y doloroso. La sala donde se habían reunido estaba impregnada de una extraña calma, como si un peso invisible hubiera caído sobre ellos, dejando atrás la confusión de las noches pasadas. Cada miembro del club sabía que el siguiente paso sería crucial. Lo que quedaba por hacer no era una cuestión de venganza o de justicia inmediata, sino de redención. Y esa palabra, redención, se les presentaba como una carga tan pesada como la que habían intentado dejar atrás. Andrew, como líder no oficial del grupo, fue quien propuso el primer paso hacia ese futuro incierto. Si vamos a renunciar al club tal como lo conocíamos, debemos construir algo nuevo. No podemos seguir simplemente existiendo bajo la sombra de nuestros padres, bajo la sombra de nuestras propias historias trágicas. Necesitamos un propósito real. Las palabras de Andrew resonaron en los demás, quienes, hasta ese momento, solo habían buscado alivio al compartir sus propias cargas. Ahora, parecía que el verdadero trabajo comenzaba. Elizabeth, siempre la más reflexiva del grupo, fue la primera en responder. ¿Qué significa tener un propósito real? ¿Cómo podemos encontrar uno cuando el dolor y la culpa nos siguen persiguiendo? Lo que hemos compartido entre nosotros ha sido valioso, pero ¿realmente nos ha llevado a algún lugar? Era una pregunta importante, y todos sabían que, para continuar, tendrían que enfrentarla con sinceridad. La culpa, el resentimiento y el dolor de sus experiencias pasadas no desaparecerían de la noche a la mañana, y mucho menos podrían simplemente apartarlos con una decisión tan sencilla. El proceso de sanación iba a ser largo, y los temores, esas sombras del pasado, seguirían acechando, esperando el momento adecuado para reaparecer. Quizás la clave está en el perdón, dijo Jeffrey, mirando a sus compañeros con seriedad. No solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos. Hemos vivido tanto tiempo persiguiendo lo que nuestros padres nos hicieron, que nos hemos olvidado de lo que realmente necesitamos para avanzar. Quizás el verdadero acto de redención no sea lo que les hacemos a nuestros padres, sino lo que nos permitimos a nosotros mismos. Stephen,
quien hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la mirada con una expresión que reflejaba el peso de sus propias palabras. Perdonar es más difícil de lo que parece. He pasado años reprimido, odiando a mi padre, culpándome por no haber podido ser lo que él quería. Si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar las cosas, lo haría. Pero no puedo. Y esa es la verdad más dolorosa. El silencio se instaló en la sala, pero esta vez no era el silencio de la angustia, sino uno más contemplativo, como si cada miembro estuviera procesando la importancia de lo dicho. Nadie se apresuró a dar una respuesta. Las palabras de Stephen eran la cruda realidad, un recordatorio de que lo que más deseaban, la paz y la liberación de sus propias sombras, requeriría un esfuerzo profundo y continuo. Andrew se levantó de su asiento y caminó hacia la ventana, mirando el paisaje que se extendía más allá de las paredes del club. La luz del día comenzaba a teñirse de un tono dorado, mientras el mundo exterior seguía su curso, ajeno a la tormenta interna que se desataba en el interior de la sala. El perdón, entonces, continuó Andrew, mirando hacia el horizonte, es solo el principio. Pero también necesitamos algo que nos impulse a dar un paso hacia adelante. Necesitamos un propósito que nos ayude a avanzar, a dejar atrás el ciclo de sufrimiento. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. Si bien la noción de perdón era compleja, todos parecían comprender que sin una transformación profunda, el club seguiría siendo solo un lugar de lamento, sin rumbo. La redención no era solo personal, sino colectiva. Necesitaban encontrar algo más grande que los mantuviera unidos, algo que fuera más que un simple acto de venganza o justicia. Necesitaban un propósito renovado. ¿Y si ese propósito es ayudar a los demás?, dijo Elizabeth, su voz suave pero firme. Si en lugar de continuar con nuestra propia historia de sufrimiento, decidimos utilizar lo que hemos vivido para ayudar a quienes atraviesan circunstancias similares. Si tomamos nuestras experiencias y las convertimos en algo que no sea solo para nosotros, sino para otros. Las palabras de Elizabeth fueron como una chispa que iluminó la sala. Los demás miembros del club comenzaron a comprender lo que quería decir. No solo se trataba de sanar sus propias heridas, sino de utilizar ese dolor para algo más grande. La redención no solo era para ellos, sino para aquellos que, como ellos, habían quedado atrapados en las sombras de sus propios pasados. Entonces, tenemos que actuar, dijo Jeffrey, su voz ahora más decidida. Debemos encontrar una forma de ayudar a los demás. Quizás un refugio, tal vez un lugar donde aquellos que han sido afectados por la violencia y el sufrimiento puedan encontrar consuelo y orientación. Un lugar donde puedan aprender a perdonarse a sí mismos, como nosotros lo estamos intentando hacer. La idea de Jeffrey fue recibida con entusiasmo, aunque cada miembro del club sabía que ese sería un camino largo y arduo. La creación de un refugio, de un espacio de sanación, no sería fácil. Pero lo que quedaba claro era que era la única forma de seguir adelante. Era el paso necesario para transformar el sufrimiento en algo constructivo, en algo que ofreciera esperanza no solo a ellos, sino a todos aquellos que, como ellos, habían quedado atrapados por las sombras de su propio pasado. Entonces, es oficial, dijo Andrew, con una sonrisa que rara vez se veía en su rostro. El club ha encontrado un nuevo propósito. No será fácil, pero lo haremos juntos. Y así, con una renovada determinación, el club comenzó a formar los cimientos de su redención. En lugar de permanecer atrapados en la oscuridad del pasado, decidieron caminar hacia un futuro incierto, pero con la esperanza de que, al final, podrían encontrar la paz que tanto buscaban. Capítulo 9. La fundación del refugio. El día después de su decisión de crear algo nuevo, el Club de los Parricidas se reunió nuevamente en la misma sala donde tantas veces habían compartido sus oscuros relatos. El aire estaba impregnado de un sentimiento de renovada determinación, pero también de un tembloroso nerviosismo. La tarea que se proponían no sería fácil, y la sombra del pasado todavía les acechaba, recordándoles que el sufrimiento no se olvida tan fácilmente. Andrew, quien había tomado el liderazgo de la nueva iniciativa, abrió la reunión con un tono más ligero que de costumbre. Bien, hemos dado el primer paso. Ahora necesitamos actuar. No basta con hablar de nuestros ideales, tenemos que construir algo que perdure, algo que ayude a otros a sanar. Pero, ¿por dónde empezamos? Elizabeth, siempre práctica y analítica, fue la primera en responder. Podemos comenzar por definir qué necesitamos para crear este refugio. No debe ser un lugar que recuerde lo que hemos dejado atrás, sino uno que promueva la curación. Tiene que ser un lugar donde se ofrezcan apoyo, consejo y, tal vez, incluso terapia. No podemos olvidar lo que nos ha traído hasta aquí. Estoy de acuerdo, dijo Jeffrey, con una mirada pensativa. El espacio debe ser un refugio no solo físico, sino también emocional.
Un lugar donde aquellos que han sido destrozados por el sufrimiento puedan encontrar paz. Pero también debemos pensar en cómo financiarlo. No podemos simplemente abrir las puertas sin tener los recursos para sostenerlo. Las palabras de Jeffrey señalaron un aspecto clave: la creación de este refugio requeriría más que solo buenas intenciones. Los recursos, el espacio y la logística serían fundamentales para que este proyecto fuera viable. Nadie en el grupo tenía experiencia en administrar un refugio, y aunque todos tenían una profunda comprensión del sufrimiento humano, la realidad de crear algo tangible los golpeó con fuerza. Stephen, quien durante toda la conversación había estado callado, finalmente intervino, su voz baja pero llena de resolución. Tal vez podamos comenzar con algo pequeño. No tenemos que crear un refugio enorme de inmediato. Podemos empezar con algo modesto, quizás un centro de ayuda o incluso un lugar donde las personas puedan compartir sus historias y recibir orientación. Después, con el tiempo, podríamos expandirlo. La sugerencia de Stephen resonó en todos los miembros del club. A veces, los primeros pasos hacia la redención y la sanación debían ser pequeños, pero sólidos. No podían permitirse la arrogancia de pensar que todo podría cambiar de la noche a la mañana. Este sería un proceso gradual, donde cada acción sumaría para construir algo más grande. Empecemos con lo básico, dijo Andrew, tomando la palabra nuevamente. Encontrar un lugar adecuado. Debe ser un espacio que inspire tranquilidad y reflexión, pero también un lugar accesible para las personas que lo necesiten. No podemos hacer esto si no tenemos un lugar físico donde todo esto pueda comenzar. A medida que el grupo discutía más sobre los detalles logísticos, los planes comenzaron a tomar forma. Decidieron que el refugio debería estar situado en un área tranquila, algo apartado del bullicio de la ciudad, para ofrecer una sensación de paz y calma. Querían que el lugar fuera un santuario donde aquellos que acudieran pudieran encontrar un respiro, un refugio donde el dolor no fuera lo único presente, sino también la esperanza. ¿Y qué haremos con la financiación?, preguntó Elizabeth, mirando a los demás con una expresión seria. No podemos simplemente esperar que el dinero aparezca. Necesitamos un plan. Tal vez podamos buscar apoyo de otros, donaciones, o incluso organizar eventos para recaudar fondos. Pero necesitamos algo más que solo la idea. Una vez más, Jeffrey sugirió algo pragmático. Quizás algunos de nosotros podamos contribuir con lo que tenemos, y luego, podemos buscar la ayuda de otras organizaciones benéficas o incluso del gobierno. No podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, pero con el tiempo, podemos encontrar aliados. A pesar de que el plan era modesto, la sensación de avance era palpable. Había algo profundo en la forma en que cada miembro del club había comenzado a transformar su propio sufrimiento en una fuente de apoyo para los demás. La intención de crear un lugar de sanación no solo les ofrecía a ellos una forma de redención, sino también la oportunidad de contribuir al bienestar de aquellos que, como ellos, cargaban con un dolor profundo y callado. No solo se trata de un refugio físico, dijo Andrew con una mirada llena de firmeza. Este será un lugar donde las personas puedan encontrar su humanidad. Un lugar donde no solo se les ayude a sanar sus heridas, sino también a entender que lo que les pasó no define su futuro. No importa lo que hayan sufrido. En este lugar, pueden empezar de nuevo. La visión de Andrew resonó fuertemente entre los miembros del club. Ellos mismos, que habían sido testigos del sufrimiento en sus propias vidas, podían convertirse en los instrumentos de cambio para otros. La creación del refugio no solo era un acto de sanación para los demás, sino también para ellos mismos. Al proporcionar consuelo y guía, también encontrarían la paz que tanto habían buscado. Hoy hemos dado el primer paso, dijo Elizabeth, con una sonrisa leve. Este refugio no será solo nuestro, sino de todos aquellos que necesiten encontrar un camino hacia la redención. Y ese camino comienza ahora. Capítulo 10. La primera prueba. Con el paso de los días, el proyecto del refugio comenzó a tomar forma de manera tangible. Cada miembro del club se sumergió en sus respectivas tareas, con una energía renovada que reemplazaba el dolor por un propósito común. Sin embargo, la primera prueba de todo lo que habían planeado estaba por llegar, el momento en que debían enfrentarse a la realidad de lo que habían decidido crear. Andrew había encontrado un pequeño edificio en las afueras de la ciudad, rodeado de árboles altos y una calma extraña, como si el lugar estuviera esperando por algo importante. El refugio, como se había acordado, no sería un sitio grande ni lujoso. Más bien, buscarían algo modesto pero acogedor, un lugar donde los que llegaran pudieran sentirse bienvenidos, sin importar su situación. El grupo había comenzado a limpiarlo y arreglarlo poco a poco, pero a pesar del trabajo y la dedicación que le estaban poniendo, algo les inquietaba.
El miedo a no estar a la altura de lo que se habían propuesto flotaba en el aire, como una sombra que no se disipaba. No podían evitar preguntarse si realmente estaban preparados para enfrentar lo que el futuro les deparaba. Fue Elizabeth quien, una mañana, al llegar al edificio, rompió el silencio con una pregunta que había estado rondando en su mente desde hacía días. ¿Y si no somos capaces de ayudar a los demás? ¿Y si todo esto se derrumba antes de que siquiera podamos hacer una diferencia? La pregunta resonó en los demás como un eco. Aunque todos compartían la misma determinación, las dudas sobre el futuro seguían latentes. Andrew, como líder, sintió la necesidad de dar una respuesta que infundiera confianza. Lo que estamos creando aquí no se trata de perfección, dijo Andrew, mirando a los demás con sinceridad. No vamos a resolver todos los problemas del mundo de una vez. Pero si podemos ayudar aunque sea a una persona, entonces habremos cumplido con nuestro propósito. Este refugio no es sobre nosotros, sino sobre lo que podemos ofrecer a los demás. Empecemos por pequeñas victorias. Jeffrey, quien a menudo tenía una visión más pragmática de las cosas, intervino. El miedo es natural. Pero lo que importa es que estemos aquí, juntos, enfrentando lo que venga. No podemos permitirnos pensar en lo que no podemos controlar, sino en lo que podemos hacer ahora. Si nos centramos en los pequeños pasos, ese será el camino para construir algo grande. La charla de Jeffrey les dio algo de consuelo, pero aún quedaba por hacer lo más importante: abrir las puertas del refugio y esperar a que las personas llegaran. La ansiedad aumentaba con cada día que pasaba, y aunque el refugio comenzaba a lucir más acogedor, había algo en el aire que no podían evitar sentir. El temor a lo desconocido, el temor a que sus esfuerzos no fueran suficientes. La primera prueba no tardó en llegar. Una tarde, cuando el sol comenzaba a declinar y la luz dorada iluminaba suavemente el refugio, una mujer entró por la puerta. Era de mediana edad, con los ojos cansados y la expresión de quien ha vivido más de lo que debería. Vestía ropa sencilla, gastada por el tiempo, y parecía insegura, como si no estuviera del todo segura de estar en el lugar adecuado. ¿Este es el refugio?, preguntó con voz temblorosa. Andrew, que estaba sentado junto a una mesa donde se organizaban las últimas tareas, se levantó rápidamente y fue hacia ella. Sí, lo es. Bienvenida. ¿En qué podemos ayudarte? La mujer miró a su alrededor, observando las paredes que aún mostraban las huellas de los trabajos de renovación, y luego fijó su mirada en Andrew. Estoy buscando algo. Algo que me ayude a dejar atrás todo lo que he vivido. El grupo estaba observando desde un rincón, conteniendo la respiración. ¿Sería este el primer paso hacia la sanación que tanto deseaban? ¿O era simplemente una prueba más de que sus esfuerzos no serían suficientes? La mujer continuó, sin parecer darse cuenta de la tensión que había causado en el grupo. He perdido a mis hijos, y la culpa me consume. Siento que no puedo seguir adelante, que no merezco vivir. He oído hablar de este lugar, y pensé que tal vez podría encontrar algo que me ayude. La confesión de la mujer cayó como un peso sobre todos los presentes. Nadie había anticipado la carga emocional que las personas que llegaran cargarían consigo. Los miembros del club se miraron entre sí, conscientes de que ese primer encuentro sería crucial. El refugio no solo estaba destinado a ayudar a otros, sino también a ellos mismos. Estaban a punto de enfrentar el mismo dolor y la misma culpa que tanto habían intentado evitar durante sus propias vidas. Elizabeth fue la primera en acercarse a la mujer. Su tono fue suave, lleno de empatía. Lo siento mucho. Este es un lugar donde podemos hablar de lo que hemos vivido, donde no hay juicio. Estamos aquí para ayudarte a encontrar un camino, paso a paso. La mujer miró a Elizabeth con lágrimas en los ojos. ¿Realmente creen que alguien como yo pueda encontrar la paz? Andrew se acercó y puso una mano sobre su hombro. No estamos aquí para juzgar. Estamos aquí para caminar contigo. La paz no llega de inmediato, pero juntos podemos encontrar el camino. No estás sola. El grupo se reunió alrededor de la mujer, ofreciendo palabras de consuelo. Aunque su dolor no desapareció en ese instante, algo se rompió en el aire. La verdadera misión del refugio había comenzado. Este no sería un lugar de soluciones fáciles, pero sería un lugar donde las personas podrían empezar a sanar, un paso a la vez. Al final de esa tarde, la mujer se quedó en el refugio, dispuesta a empezar su proceso de sanación. El grupo observó cómo se retiraba al pequeño rincón que habían preparado para los primeros visitantes. La sensación de logro y miedo se entrelazaron, pero algo más había quedado claro. Lo que habían comenzado no era un proyecto de sanación superficial. Era un compromiso profundo, que iría mucho más allá de cualquier expectativa. Este es solo el comienzo, dijo Andrew, con un suspiro. Pero es el comienzo que necesitábamos.
Capítulo 11. La carga del pasado. A medida que los días pasaban, el refugio comenzó a ser un punto de encuentro para aquellos que buscaban alivio de sus propios demonios. La mujer que había llegado la tarde de la inauguración no fue la única. Otros, de todas las edades y con historias dolorosas de sufrimiento, se acercaron en busca de consuelo. Algunos apenas hablaban, otros compartían sus relatos con facilidad, pero todos tenían algo en común: el peso insoportable de un pasado que los perseguía. La llegada de cada nuevo visitante representaba tanto una victoria como una carga para el club de los parricidas. Habían creado un espacio de sanación, pero también se habían convertido en los cuidadores de un sufrimiento ajeno, lo cual les recordaba, una y otra vez, la propia oscuridad que habita en sus corazones. Era difícil no verse reflejados en los que llegaban, cada historia les tocaba de manera personal. Cada una evocaba recuerdos dolorosos, pero también les ofrecía la oportunidad de redención. Una tarde, mientras Andrew revisaba algunos papeles sobre la organización del refugio, fue interrumpido por la entrada de Jeffrey, quien tenía una expresión que combinaba preocupación y cansancio. ¿Estás bien?, preguntó Andrew, levantando la vista de su escritorio. Jeffrey se sentó en una silla cercana, suspirando pesadamente. No lo sé, Andrew. A veces siento que no puedo seguir. Cada vez que uno de ellos se va, me pregunto si realmente hemos hecho algo para ayudarlos. Hay tantas historias de sufrimiento, tanto dolor, y cuando se van, se llevan consigo algo de nosotros también. Andrew entendió perfectamente lo que su amigo quería decir. Cada visitante que llegaba dejaba una huella, no solo en el refugio, sino también en ellos. No era sencillo recibir el sufrimiento de los demás sin que ese dolor se filtrara en su propia alma. Es natural sentirlo, dijo Andrew, con un tono de comprensión. Estamos haciendo algo que nunca antes habíamos intentado, y esto no es solo un trabajo. Es parte de quienes somos ahora. Pero no podemos dejar que el sufrimiento de los demás nos consuma. Si lo hacemos, perderemos de vista lo que hemos venido a hacer. Jeffrey lo miró, un poco confundido. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo no dejas que todo esto te destroce? A veces parece que cada una de estas historias está escrita en nuestra piel. Andrew se reclinó en su silla, mirando por la ventana. Es difícil, lo sé. Pero, ¿sabes qué? Cada vez que alguien llega, tiene algo que ofrecer. No es solo su dolor, también es su fortaleza. Hay algo increíblemente humano en las personas que buscan sanar. Ellos nos están dando una oportunidad para aprender y crecer con ellos. Si pensamos en esto como un intercambio, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. El silencio se instaló entre los dos durante unos momentos, mientras las palabras de Andrew se asentaban en la mente de Jeffrey. En el fondo, ambos sabían que el refugio no solo era un lugar de curación para los demás, sino también un proceso de transformación para ellos mismos. Esa noche, mientras el refugio se preparaba para recibir a más personas, Elizabeth se acercó a Andrew con una expresión seria. Tenemos que hablar. Acaban de llegar 2 nuevos visitantes, y uno de ellos parece haber estado involucrado en algo realmente terrible. Andrew la miró con atención. ¿Qué sucedió? Elizabeth hizo una pausa antes de responder. Es difícil decirlo. Se llama Daniel, y aunque al principio parecía tranquilo, anoche se descontroló. Estaba hablando de venganza, de cómo su familia fue destruida por traiciones, y de lo que haría para vengarse de aquellos que lo habían dejado sin nada. Se cerró en sí mismo y se volvió agresivo cuando intentamos hablar con él. El tono de preocupación en la voz de Elizabeth hizo que Andrew se levantara inmediatamente. ¿Lo sabía? La sombra del pasado siempre está presente, esperando. Vamos a ver qué podemos hacer por él. Ambos se dirigieron hacia la pequeña habitación donde Daniel se encontraba. El refugio había sido diseñado para ofrecer privacidad a los visitantes, pero también contaba con lugares comunes donde podían interactuar y compartir experiencias. Sin embargo, Daniel había elegido retirarse a su habitación, donde parecía encerrado en su propio mundo de rabia y resentimiento. Al entrar en la habitación, Andrew y Elizabeth encontraron a Daniel de pie junto a una ventana, con la mirada fija en algo lejano. Su postura estaba tensa, como si esperara algo, como si estuviera a punto de explotar. Daniel, dijo Andrew con suavidad, queremos ayudarte. ¿Por qué no nos cuentas más sobre lo que te está pasando? Aquí nadie te juzgará. El hombre se giró lentamente, y sus ojos, llenos de odio, se encontraron con los de Andrew. ¿Ayudarme?, replicó, su voz cargada de amargura. ¿Cómo pueden ayudarme? Mi familia está destruida. Todo por culpa de unos traidores. ¿Qué puede hacer un refugio como este para alguien como yo? Elizabeth dio un paso adelante, buscando suavizar el ambiente.
Lo que pasa en tu pasado no define lo que eres hoy. Este refugio no está aquí para juzgarte, sino para ofrecerte un lugar donde puedas encontrar paz, aunque solo sea por un momento. Daniel pareció considerar sus palabras, pero aún permanecía tenso. La paz no me servirá. La venganza, eso es lo que necesito. Venganza. Para hacer que todo el sufrimiento que me han causado se justifique. Andrew dio un paso hacia él, con una mirada que no mostraba miedo, solo una calma decidida. La venganza solo perpetúa el sufrimiento. Te atrapará en un ciclo que nunca terminará. Lo que necesitamos ahora no es justicia, sino sanación. Aquí, lo único que podemos ofrecerte es un camino hacia la paz. No podemos borrar tu dolor, pero podemos ayudarte a cargar con él de una manera que te permita vivir. Las palabras de Andrew parecían haber tocado algo en Daniel. Por un momento, el odio en sus ojos dio paso a una grieta en su exterior. Su expresión se suavizó ligeramente, aunque la lucha interna seguía ahí. «¿Y si no puedo perdonar?», murmuró. «Eso está bien», respondió Andrew. «El perdón es un camino largo. Pero la venganza solo te seguirá consumiendo. Y aquí, en este refugio, no estás solo. Vamos a caminar contigo». Con esas palabras, Andrew dejó que el silencio llenara el espacio. A veces, la cura no estaba en las respuestas rápidas, sino en la paciencia y la disposición para estar allí, acompañando el dolor sin apresurarse a cambiarlo. Daniel miró al suelo, respiró profundamente, y aunque aún llevaba consigo el peso del pasado, parecía que por primera vez había comenzado a considerar la posibilidad de una salida. Capítulo 12. La sombra de la duda. El refugio estaba en silencio esa mañana, como si la atmósfera misma sintiera el peso de las tensiones acumuladas. Aunque las luces del día se filtraban suavemente a través de las ventanas, la sensación de que algo estaba por ocurrir se mantenía palpable en el aire. Las discusiones sobre el futuro del club, las nuevas incorporaciones y los miedos internos de los miembros se habían vuelto cada vez más frecuentes. Daniel, quien había llegado tan lleno de rabia y desesperación, ahora parecía más tranquilo. Había aceptado, aunque de manera reacia, participar en las sesiones grupales del refugio. No era fácil, pero al menos había comenzado a hablar, a compartir su sufrimiento en fragmentos que eran dolorosos, pero necesarios para su propio proceso. Sin embargo, esa tarde, algo en su comportamiento cambió. Andrew se encontraba en la sala común, conversando con Elizabeth sobre algunos cambios que debían implementar para mejorar el bienestar de los residentes. Habían llegado nuevos miembros, pero con ellos también se trajeron inquietudes, dudas sobre la efectividad del refugio. La pregunta que flotaba en sus mentes era: ¿estaban realmente ayudando a estas personas o simplemente las mantenían allí, en espera de algo que nunca llegaría? De repente, la puerta de la sala común se abrió con brusquedad. Daniel apareció, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Andrew y Elizabeth se levantaron al instante, reconocieron la expresión en su rostro. No era miedo, sino una mezcla de incertidumbre y creciente ansiedad. «Andrew», dijo Daniel con voz entrecortada, «necesito hablar contigo. Es importante». El tono de su voz no dejó espacio para más dudas. Andrew asintió y le indicó que lo siguiera a una habitación más privada. Cerró la puerta detrás de ellos y esperó, en silencio, a que Daniel hablara. «¿Qué sucede?», preguntó Andrew, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Daniel se quedó un momento en silencio, mirando al suelo. Su mirada estaba fija, pero parecía perderse en sus propios pensamientos. Finalmente, levantó la vista, y sus ojos mostraron una mezcla de confusión y temor. «Anoche, estuve pensando mucho. No sé si esto tiene sentido, pero algo no encaja. Estuve revisando mis recuerdos, buscando los detalles, las fechas. Y entonces me di cuenta de algo. La historia que me contaron sobre lo que sucedió con mi familia no cuadra. Algo está mal, Andrew. Estoy comenzando a dudar de todo». Andrew frunció el ceño, notando la tensión en su voz. «¿Qué es lo que no cuadra, Daniel?» «Las versiones. Cada vez que me contaron lo que ocurrió, los detalles eran diferentes. Y ahora, con lo que he escuchado aquí, con lo que he aprendido sobre las personas, me doy cuenta de que todo lo que me dijeron podría ser una mentira. Puede que nunca haya sido lo que creí». El aire en la habitación parecía volverse más denso. Daniel estaba claramente alterado, y el miedo de enfrentarse a la verdad lo estaba consumiendo. Andrew, sin embargo, mantuvo la calma. Estaba acostumbrado a ver a los demás lidiar con las sombras de su pasado, pero esto era diferente. Este era el momento en que Daniel comenzaba a enfrentar no solo su dolor, sino la posibilidad de que la raíz de su sufrimiento no estuviera en lo que había hecho, sino en lo que le habían hecho creer. «Daniel», comenzó Andrew con suavidad, «es completamente normal que te sientas así.
Las personas que llegan aquí, como tú, a veces enfrentan una verdad mucho más dolorosa que la que esperaban. El problema no es lo que creíste, sino lo que has decidido hacer con esa duda. La verdad puede ser aterradora, pero es el primer paso para liberarte. Daniel se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, su mente claramente luchando contra la idea de la incertidumbre. ¿Y si todo lo que he hecho ha sido en vano? ¿Y si la venganza que planeé no tenía sentido? ¿Qué pasa si mi familia no fue lo que creía? Andrew lo observaba con una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía que las dudas de Daniel eran naturales, pero también sabía que el proceso de sanación no podía ser forzado. A veces, los refugios como este servían para proporcionar un espacio donde las personas podían enfrentarse a lo que realmente sucedió, sin la necesidad de huir o buscar respuestas fáciles. Lo que has hecho hasta ahora no te define, respondió Andrew con firmeza. Lo que defines es lo que decides hacer ahora. La verdad puede ser confusa, pero la clave está en aceptar lo que tienes frente a ti. Ya sea que tu familia fuera culpable o inocente, tu vida sigue adelante. El sufrimiento no tiene que ser tu único legado. Daniel se detuvo en seco, mirándolo, como si finalmente comenzara a comprender las palabras de Andrew. ¿Cómo puedo saber si lo que estoy recordando es real? ¿Cómo sé si puedo confiar en lo que mi mente me dice? Andrew se acercó un paso más, su voz llena de tranquilidad. La mente es un lugar complicado, Daniel. A veces, lo que crees recordar no es lo que sucedió, sino lo que tu mente necesitaba creer en ese momento. Lo que debes hacer ahora es liberarte de esa necesidad de tener todas las respuestas. Aquí, en este lugar, te ayudamos a vivir con lo que sabes, no con lo que no sabes. Daniel miró por la ventana, como si quisiera encontrar alguna respuesta en el horizonte. El silencio volvió a llenarlo todo. Y por un instante, parecía como si la incertidumbre que lo había estado ahogando comenzara a perder algo de su poder. Al menos, por ese momento, parecía dispuesto a aceptar que no todas las respuestas estaban a su alcance, y que quizá eso estaba bien. Gracias, Andrew, dijo con una voz mucho más tranquila, aunque aún cargada de dudas. No sé qué hacer con todo esto, pero me siento un poco menos perdido. Y eso es lo más importante, respondió Andrew. No se trata de tener todas las respuestas, sino de aprender a vivir con las preguntas, de caminar con ellas sin que te definan. Capítulo 13. El peso de la verdad. El día siguiente se levantó sombrío, como si el cielo se hubiera empañado en reflejo del estado de ánimo de los habitantes del refugio. Daniel había pasado la noche en vela, inquieto, procesando todo lo que Andrew le había dicho. No había encontrado respuestas fáciles, pero en su corazón comenzaba a gestarse una verdad más dolorosa que la que había esperado enfrentar. El café de la mañana estaba casi frío, los murmullos de los residentes eran bajos, como si el aire en la sala común estuviera cargado con la pesada sensación de lo que estaba por venir. Daniel se sentó en una esquina, mirando al vacío. No estaba solo, pero sentía que su soledad interna era mucho más densa que la de cualquier momento previo. En la mesa, Elizabeth y Andrew discutían algunos de los casos más recientes, buscando maneras de ayudar a los nuevos miembros que habían llegado al refugio. A pesar de su enfoque en los demás, Andrew no dejaba de observar a Daniel. Sabía que el joven estaba atravesando un proceso importante, pero también sabía que el proceso de aceptación y liberación era complejo y doloroso. ¿Crees que lo conseguirá?, preguntó Elizabeth en voz baja, mirando a Daniel desde su lugar. Andrew suspiró. Es difícil decirlo. Está en un punto de quiebre. Lo que enfrenta no es solo su propio pasado, sino lo que significa confrontarlo. A veces, las personas no están listas para aceptar la verdad porque lo que les espera no es la paz, sino más dolor. Elizabeth asintió con una expresión grave. Pero, ¿no es ese el único camino hacia la libertad? Enfrentar lo que realmente sucedió, lo que fuimos, lo que hicimos. No hay otro modo de sanar. Andrew la miró fijamente. Sí, pero algunos prefieren vivir con las mentiras que les dieron en lugar de afrontar las consecuencias de lo que realmente ocurrió. A veces, la verdad es más amarga que cualquier cosa que pudieran imaginar. En ese momento, Daniel se levantó de su asiento. Estaba decidido a hacer algo que lo llevara más allá de sus dudas, algo que lo liberara, aunque no supiera exactamente qué era. Se dirigió hacia la pequeña biblioteca del refugio, un lugar que había evitado desde su llegada. Había algo en los libros, en el conocimiento que contenían, que le parecía aterrador. Pero ahora, se dio cuenta de que necesitaba saber más, entender más. Tenía que despojarse de esa neblina de ignorancia que lo había envuelto durante tanto tiempo. Elizabeth y Andrew lo observaron desde lejos, sabiendo que cada uno de los residentes del refugio debía recorrer su propio camino, en su propio tiempo. La biblioteca era pequeña,
pero contenía una colección sorprendente de textos antiguos, principalmente sobre filosofía, psicología y obras de historia. Los estantes estaban llenos de libros que, para la mayoría de los miembros, parecían inalcanzables. Pero para Daniel, hoy eran una puerta a la verdad que había eludido durante tanto tiempo. Con manos temblorosas, comenzó a recorrer los estantes, deteniéndose en varios títulos que le llamaban la atención. Después de unos minutos, sacó un libro de historia antigua que hablaba de figuras conocidas por su rebeldía y su relación con la traición y el crimen. Parecía el tipo de relato que podía ofrecerle algún tipo de comprensión, algo que lo ayudara a alinear sus pensamientos. Con el libro en las manos, Daniel regresó a su habitación. Sabía que no podía retrasar más la confrontación con lo que había dejado atrás. Mientras hojeaba las páginas, comenzó a comprender que, en su propia vida, se había visto atrapado en un ciclo de venganza y dolor, pero también comenzó a vislumbrar las grietas de la mentira que lo había mantenido cautivo. Poco después, Andrew lo encontró en su habitación, absorto en la lectura. Había algo en su postura, algo que había cambiado. Ya no se veía tan perdido, tan lleno de desesperación. Aunque aún era evidente que las respuestas que buscaba no estaban claras, la luz de la determinación comenzaba a brillar en su mirada. ¿Has encontrado algo?, preguntó Andrew con suavidad. Daniel levantó la vista, sorprendido al ver a Andrew en la puerta. No lo sé. Estoy leyendo sobre otros que, como yo, hicieron cosas terribles, pero, al final, muchos de ellos buscaron la redención. A veces me pregunto si eso es lo que realmente quiero, redimirme o simplemente salir de todo esto. Andrew sonrió levemente. La redención no es algo que puedas forzar, Daniel. Es algo que llega cuando dejas de huir. No se trata de buscar una respuesta sencilla. Se trata de aprender a vivir con lo que has hecho, a vivir con las decisiones que tomaste. Daniel cerró el libro y lo dejó a un lado. Creo que estoy comenzando a entender. La venganza que busqué, la rabia que sentí, tal vez no fueron respuestas. Tal vez solo son grilletes que me han mantenido atrapado. Andrew se acercó y se sentó junto a él. Esa es la primera parte del proceso, Daniel. Reconocer que el sufrimiento no termina con la venganza. A veces, la paz solo llega cuando dejamos de aferrarnos a la idea de justicia que nos fue impuesta. El silencio se hizo profundo entre ambos, como si las palabras de Andrew fueran un bálsamo que comenzaba a sanar las heridas que Daniel aún no había sido capaz de tocar. Al final, el joven asintió, aunque no con total convencimiento, pero con la comprensión de que estaba en el camino correcto. La historia de Daniel había dado un giro, pero la duda seguía siendo su sombra. Había comprendido que su lucha no era contra los demás, ni siquiera contra las circunstancias de su vida, sino contra la mentira que se había aferrado a su corazón. El proceso de aceptación aún estaba lejos de ser completo, pero, por primera vez, Daniel sentía que su carga comenzaba a aligerarse. El club, aquel refugio que tanto había temido, empezaba a ofrecerle las herramientas para reconstruir su identidad. Y aunque la verdad seguía siendo un terreno incierto, Daniel había dado el primer paso para enfrentarse a ella. Capítulo 14. El rastro de la culpa. El sol de la tarde se filtraba a través de las ventanas del refugio, bañando las paredes de una luz cálida pero distante. Daniel se encontraba en su habitación, el mismo lugar donde había pasado tantas horas de introspección en los últimos días, pero hoy algo se sentía diferente. El ambiente ya no estaba tan cargado de ansiedad, aunque aún sentía el peso de sus pensamientos, como si cada uno de ellos fuera una roca que debía cargar en su camino. El libro de historia, que había sido su punto de partida, yacía sobre la mesa, junto a varias hojas de notas que había tomado en los días anteriores. A medida que leía y escribía, sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Pero la verdad no era tan simple como él había imaginado. No se trataba solo de entender lo que había hecho, sino de asumir las implicaciones de sus actos y de las personas que había herido en el proceso. En ese momento, Elizabeth tocó la puerta antes de entrar. Su rostro mostraba una expresión de calma, pero Daniel pudo ver que había algo más detrás de su mirada. Ella estaba preocupada, aunque trataba de ocultarlo. ¿Cómo estás?, preguntó con suavidad, tomando asiento en una silla cercana. Daniel suspiró y dejó caer su cabeza hacia atrás. No lo sé. He estado leyendo mucho, pero siento que cada vez que intento entender algo, más preguntas surgen. La culpa no me deja en paz, y cada día me encuentro más perdido en lo que hice. Elizabeth lo miró con empatía. La culpa puede ser como una sombra que te sigue, incluso cuando no quieres verla. Pero no es una carga que debas cargar solo. Todos nosotros, en algún momento, hemos enfrentado lo que hemos hecho y lo que nos han hecho. No puedes juzgar tu pasado con los ojos del presente, Daniel. Eso es lo que te está haciendo sufrir.
Daniel levantó la vista, buscando alguna señal de consuelo en las palabras de Elizabeth. Pero la verdad era que nada parecía aliviar su tormento. No sé si puedo vivir con lo que hice. No sé si soy capaz de encontrar paz alguna vez. Elizabeth lo miró fijamente. La paz no se encuentra, Daniel. Se construye. Y comienza con el perdón, no solo hacia los demás, sino hacia ti mismo. Esas palabras, simples pero profundas, resonaron en la mente de Daniel, como un eco que retumbaba en su interior. El perdón. Algo tan difícil de otorgar a otros, pero aún más difícil de ofrecerse a uno mismo. ¿Podía perdonarse por lo que había hecho? ¿Podía encontrar alguna forma de redención que no estuviera atada a la venganza o a la desesperación? Andrew apareció en la puerta, interrumpiendo el momento de reflexión. ¿Cómo va todo?, preguntó, con una mirada más serena que la de días anteriores. Daniel lo miró, su expresión mezcla de fatiga y determinación. Estoy comenzando a entender lo que significa el perdón. No solo hacia los demás, sino hacia mí mismo. Pero no sé si será suficiente. Andrew asintió lentamente, caminando hacia el centro de la habitación. El perdón no es un acto único, Daniel. Es un proceso. Y el primer paso es dejar de huir. Huir de la culpa, huir de lo que hiciste, huir de lo que eres. No te conviertes en una mejor persona simplemente por arrepentirte de tus acciones. La verdadera transformación viene cuando aceptas tu humanidad con todas sus sombras. Un silencio profundo se extendió en la habitación mientras las palabras de Andrew calaban en el corazón de Daniel. Era como si, por primera vez, estuviera viendo la situación desde una perspectiva diferente. Tal vez no había una salida fácil, pero había un camino. Un camino lleno de incertidumbre, sí, pero también de posibilidades. Entonces, ¿qué hago ahora?, preguntó Daniel finalmente, con voz quebrada pero llena de una nueva determinación. Andrew se acercó, poniéndole una mano sobre el hombro. Haz lo que necesitas hacer para sanar. Pero recuerda, sanar no significa olvidar. Significa aprender a vivir con lo que eres, aceptar que lo que hiciste fue parte de tu viaje, pero no define tu futuro. Si te empeñas en huir de la verdad, nunca encontrarás la paz. Pero si enfrentas lo que hiciste, con la intención de aprender de ello, ese es el primer paso hacia la redención. Daniel se quedó en silencio, procesando las palabras de Andrew. Un sentimiento de resolución se instaló lentamente en su interior, aunque la incertidumbre aún lo rodeaba. Había sido un camino largo y doloroso hasta aquí, pero de alguna manera comenzaba a entender que no debía buscar una solución rápida. La paz no era un destino, era un proceso continuo. Esa noche, mientras el refugio se sumía en la quietud, Daniel se sentó frente a la ventana, mirando las estrellas. A través de su mente pasaron fragmentos de recuerdos, de decisiones que había tomado y de personas a las que había lastimado. La culpa seguía ahí, al acecho, pero por primera vez, sentía que tenía el control. No podía cambiar el pasado, pero sí podía tomar las riendas de su presente y su futuro. En la oscuridad de la noche, algo se rompió en su interior. Ya no huía. Ya no negaba lo que había hecho. Aceptaba la carga de la culpa, pero también la posibilidad de liberarse de ella, paso a paso. El perdón, aunque distante, comenzaba a sentirse alcanzable. Al día siguiente, cuando se encontró con los demás miembros del refugio, Daniel no podía negar que algo había cambiado en él. Aún no estaba completamente en paz, pero estaba más cerca de lo que había estado en mucho tiempo. Había dado el primer paso hacia la aceptación, hacia la verdad. Andrew, observando el cambio en Daniel, se acercó a él con una sonrisa discreta. ¿Cómo te sientes hoy? Daniel lo miró, y por primera vez, su rostro reflejó una calma que no había tenido antes. Estoy listo para seguir adelante. Este capítulo de El Club de los Parricidas sigue la evolución interna de Daniel. A través de su diálogo con Elizabeth y Andrew, se enfrenta al peso de la culpa y comienza a aceptar que el proceso de redención no es rápido ni fácil. La verdad, el perdón y la aceptación de sí mismo se presentan como los mayores desafíos, pero también como las claves para su liberación. La jornada de Daniel está lejos de terminar, pero ha dado un paso significativo en su camino hacia la paz interior. Capítulo 15. La redención final. La mañana amaneció tranquila en el refugio, un contraste marcado con los días tormentosos que Daniel había vivido en los últimos tiempos. Las palabras de Andrew seguían resonando en su mente, como un faro que iluminaba un camino incierto pero prometedor. Había aprendido a no buscar soluciones fáciles ni atajos. La paz interior que tanto anhelaba debía construirse con paciencia, paso a paso. Esa mañana, Daniel decidió tomar una caminata por los alrededores del refugio.
El aire fresco y la luz del sol que se colaba entre los árboles parecían ofrecerle una nueva perspectiva, como si la naturaleza misma le estuviera brindando una oportunidad de comenzar de nuevo. La culpa que había arrastrado durante tanto tiempo ya no lo golpeaba con la misma fuerza. Ahora se sentía más bien como una sombra que se iba desvaneciendo lentamente. Aceptar sus errores no significaba olvidarlos, sino aprender a vivir con ellos. Mientras caminaba por el sendero, Daniel comenzó a reflexionar sobre la historia de su vida, cómo había llegado hasta allí. La rebelión, el rencor, el dolor, todo eso lo había marcado profundamente. Había estado convencido de que el arrepentimiento era solo una forma de debilidad, una excusa para los que no podían enfrentar las consecuencias de sus actos. Sin embargo, lo que había descubierto en los últimos días era que el verdadero acto de valentía era enfrentar la verdad de uno mismo y aceptar que todos, en algún momento, tomamos decisiones que nos definen, para bien o para mal. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles y Daniel se detuvo en un claro. Allí, se sentó en el suelo, cerró los ojos y respiró profundamente. En la quietud de ese lugar, algo dentro de él empezó a sanar. Ya no pensaba en el pasado con tanto resentimiento ni en el futuro con miedo. Por primera vez, experimentaba la sensación de estar en paz consigo mismo. Al regresar al refugio, encontró a Elizabeth esperando en la entrada. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una expresión de curiosidad y preocupación. Al ver a Daniel acercarse, le dio una cálida sonrisa. «¿Cómo te sientes?», preguntó, como si ya supiera la respuesta, pero necesitara escucharla de él. Daniel la miró fijamente, sintiendo que algo había cambiado de manera irreversible en su interior. «Creo que, por fin, estoy listo para perdonarme». Elizabeth asintió lentamente, como si las palabras de Daniel fueran un alivio para ella también. «Eso es todo lo que necesitas hacer, Daniel. El primer paso hacia la paz es la aceptación. El perdón, como dijimos antes, no es un acto único. Es un proceso. ¿Y lo has comenzado?». Esa noche, después de una larga jornada de introspección, el grupo se reunió en el salón común para cenar. Había un ambiente más relajado, como si la tensión acumulada en los días anteriores comenzara a disolverse. Daniel se unió a la mesa, rodeado por las miradas de Andrew, Elizabeth y los demás. Todos sabían que algo había cambiado en él. Y aunque la redención no se alcanza de inmediato, había en sus ojos una luz distinta, una paz que no se podía negar. Después de cenar, Daniel se levantó lentamente. «Quiero agradecerles a todos. Por su paciencia, por sus palabras, por su apoyo. No sé si algún día seré completamente libre de mi pasado, pero lo que sí sé es que hoy he dado un paso importante. He aprendido que no se puede vivir en la oscuridad para siempre. La única manera de avanzar es abrazar la luz, incluso cuando es difícil». Los presentes lo miraron en silencio, comprendiendo la profundidad de lo que decía. Andrew, quien había sido su guía durante todo el proceso, sonrió con una mezcla de orgullo y satisfacción. «No esperes encontrar respuestas fáciles, Daniel», dijo Andrew, «pero nunca olvides que la verdadera libertad viene de dentro. El futuro está en tus manos». Al final de la noche, Daniel se retiró a su habitación. Miró nuevamente el libro que había estado leyendo, las notas sobre la historia de su vida, y se dio cuenta de que, aunque no tenía todas las respuestas, lo más importante era que había comenzado a vivir sin huir de sí mismo. El Club de los Parricidas, con su oscura historia, había sido solo un capítulo en su vida. Ahora, era el momento de escribir el siguiente. Antes de dormir, Daniel se sentó junto a la ventana, mirando el cielo estrellado. Por primera vez en mucho tiempo, sus pensamientos no estaban nublados por la culpa ni por el arrepentimiento. Podía ver las estrellas, brillando a lo lejos, recordándole que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay algo de luz. Y así, en esa noche silenciosa, Daniel entendió que la redención no era un destino final, sino un camino de transformación constante. A veces, el primer paso es el más difícil, pero una vez dado, todo lo que sigue es una serie de momentos de crecimiento, de aprendizaje y de perdón. Ya no necesitaba correr de su pasado. Ahora, lo enfrentaba con la cabeza en alto y el corazón dispuesto a seguir adelante. Este es el capítulo 15, el capítulo final, del Club de los Parricidas. Con él, se cierra la travesía de Daniel hacia la redención, un viaje lleno de dudas, sacrificios y confrontaciones internas, pero también de aprendizaje y, finalmente, de aceptación. La paz interior no se logra de la noche a la mañana, pero el primer paso de Daniel le ha mostrado que la verdadera libertad reside en aceptar lo que uno es y lo que ha hecho, y avanzar desde allí con la intención de hacer el bien, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. Y así concluye nuestra narración del Club de los Parricidas. Si te ha gustado la historia, no
No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote más contenido como este. Gracias por escucharnos.